Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y bueno, estoy haciendo este video para mostrarles un poco de el proceso de barnizado de un cuadro, hablarles un poco de los barnices de manera general. En realidad estoy aprovechando un poco la situación porque estoy terminando una pieza y pues la parte final, justo con la que se concluye una pieza, pues es el proceso de barnizado, que es como la aplicación de lo que denominamos un barniz final. Entonces voy a aprovechar la situación de esta pieza que estoy terminando, pues para irles mostrando. Entonces vamos a ello. Y pues bueno, esta es la pieza que acabo de concluir. En realidad la terminé hace como un mes, pero en este momento ya la pieza se encuentra perfectamente seca y lista para barnizarse. Entonces el barniz es un proceso que tiene varias funciones. Una de las funciones en principio es pues dar un acabado final de protección para la pintura, para que la capa pictórica digamos que tenga una capa protectora. Normalmente a este tipo de barniz se le denomina barniz final, pero hay otro tipo de barnices. Por ejemplo esta, que en particular es una técnica mixta, que realicé con un temple que se le conoce comúnmente como pútrido. Requiere en su proceso ir aplicando lo que se ha denominado como barniz intermedio, que son capas que van sellando las capas anteriores y también van aplicando veladuras de color. Pero como ustedes pueden ver en este momento, ya la pieza está seca, pero podemos ver que hay algunos brillos irregulares, es decir, producto de la interacción técnica y la convivencia de distintos materiales, o a veces del uso de materiales como la barniceta, que es esta, que es el medio que yo uso para diluir. Esto provoca que algunas partes del cuadro brillen, como se ve aquí, por ejemplo, y otras partes se vean opacas. En algunos casos es más notorio que unas partes brillan más que otras, y a veces el barniz también nos va a ayudar a que, digamos, que el acabado visual que vamos a tener al final sea homogéneo. Entonces, en este sentido, y sobre todo en este tipo de piezas, con este tipo de técnicas, tenemos que el barniz va a cumplir esa doble función de homogeneizar la visualidad de la pieza, hacer que toda, en este caso, brille de manera homogénea, porque el barniz que voy a aplicar es un barniz que suele brillar mucho, y también pues la de proteger a la pieza, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hacemos es cuidar que no haya polvo. Yo ya estuve, digamos que sacudiendo un poco las piezas, pero le vamos a dar una última sacudida. Voy a usar una brocha que la idea es que sea únicamente para aplicar barniz. Entonces en este caso voy a usar esta brocha que es nueva y pues voy a iniciar usando la brocha también para sacudir un poco las piezas que no tengan polvo. Entonces las piezas deben estar secas. Depende de la técnica, va a ser el tipo de barniz que vamos a aplicar, y también depende de la técnica, es el tiempo de secado que debemos esperar para cada pieza. A veces una misma técnica en la cual hacemos una variación del procedimiento, pues va a tener un proceso de secado diferente. A veces los colores interfieren en este proceso de secado, alteran o alentan, porque hay colores que tardan más en secar. Entonces siempre lo que uno tiene que hacer es observar, y obviamente la experiencia a veces nos va dando pautas de qué manera pintamos y en esa medida qué tiempo tarda en secar, pero en promedio usando óleo, por ejemplo, o en este caso técnica mixta, pero que el color lo di con pintura al óleo,
Pues yo más o menos espero un mes para tener, digamos que, la seguridad de que la pieza está bien seca. Entonces vamos a pasar al proceso de barnizado, pero antes les voy a platicar un poco de el barniz. En este caso yo estoy usando barniz Damar. Si pueden ver, aquí tengo un barniz que es elaborado por mí mismo, que lo hago a partir de las lágrimas de barniz Damar, de las piedrecillas de barniz Damar que se diluyen con aguarrás puro. Y aquí es importante especificar que siempre vamos a usar aguarrás puro, porque el aguarrás industrial, que es un destilado del petróleo, suele ser más agresivo y más fuerte. Entonces siempre vamos a cuidar que usemos aguarrás puro o esencia de trementina. Pero ese barniz que les acabo de mostrar no es el barniz que voy a usar para barnizar. Este es el barniz que voy a usar para barnizar, que es una parte de ese barniz que les mostré, que es un barniz muy espeso, diluido en 10 partes de aguarrás. Entonces este barniz ya está muy fluido, se puede aplicar muy bien con la brocha, va a secar más rápido, es más delgado. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es observar, porque vamos a aplicar una capa y vamos a ver cómo queda. Normalmente con 2 capas ya queda muy bien, a veces necesita más. Tenemos que ir viendo cómo absorbe. Si recuerdan, les acabo de comentar que los procesos de secado tienen que ver con el procedimiento que usamos para pintar, y esto también determina pues la acumulación de pintura, o qué tan expuesta está digamos que la imprimatura, y esto va a determinar cómo seca el cuadro. En algunas partes va a secar más rápido, en otras partes que está más saturado y está más cubierto de capa pictórica, va a tardar más en secar. Entonces tenemos que observar muy bien esto. Y bueno, para barnizar, este barniz, como les comenté, es un barniz que ya está muy fluido, y lo único que tenemos que hacer es dar capas muy homogéneas. Una pasada. Tenemos que observar, en este caso les comenté que el cuadro ya tuvo un proceso de secado más o menos de un mes y ya el color no se remueve nada. Pero si en algún caso viéramos que el color se está removiendo, lo más conveniente es obviamente esperar a que seque, porque si no el mismo barniz va a hacer que se remueva un poco de la pintura. Con este tipo de barniz, que es el barniz Damar, vamos a barnizar sobre todo pintura al óleo, pero también algunos temples. Y podemos ya conseguirlo desde luego hecho. Ya venden el barniz listo para barnizar, es decir, rebajado. O sea, si compramos el barniz comercial, normalmente ya no necesitamos rebajarlo porque ya viene, digamos que listo para barnizar. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicarlo. Y pues bueno, aquí estoy poniendo esta primera capa de barniz, que espero que me alcance porque estoy viendo que no voy ni a la mitad y ya mi barniz está reduciéndose. Y bueno, si se acaba ahorita preparo más. En un momento veré si es necesario, pero por lo pronto miren, vamos viendo cómo el brillo, que era desigual, ahora ya es uniforme. Pero tenemos que esperar a que el barniz vaya secando para evaluar qué tanto es necesario aplicar otra mano. Normalmente, como les decía, con 2 manos queda listo, ¿no? Pero tenemos que ir viendo, ¿no? A veces necesitan un poco más, depende de la técnica y del procedimiento que hayamos usado. En ese sentido, una de las bases necesarias para
este tipo de trabajo que realizamos, pues es la observación. Entonces no hay como estándares definidos para muchos procedimientos. Tenemos que observar y tenemos, pues en ese sentido, que ver qué es lo que cada pieza necesita y en función de eso pues ir haciendo pues un ajuste, ¿no? De acuerdo a cada pieza. Pero por lo general, con 2 manos de barniz queda listo. Y bueno, me está alcanzando justo para la primera capa. Voy a evaluar si debo poner otra capa más. Yo creo que sí voy a poner otra capa más, pero voy a esperar a que seque esta. Pero vean, aquí está ya aplicada mi primera mano de barniz final, que estoy usando en este caso barniz Amar. Entonces, pues esto es el proceso de barnizado de un cuadro. En este caso, como les comentaba, es un cuadro en técnica mixta. Estoy usando barniz Amar. Y bueno, espero que este video de utilidad. Y pues bueno, ya después haré otro video en el que les muestre cómo preparar el barniz Amar. Y bueno, por lo pronto eso es todo. Me despido. Hasta luego.